Vamos a compartir pantalla. El comer pollo purifica el alma, cosa que no entra en mi conciencia elevada. Toma absolutamente. Yo voy a comer esto, se lo café. Es una mañana ahora, líquido, ojalá me Me encuentre en la avisan, por noche. favor, si no ven. Vamos a empezar el tercer capítulo del Masejet Midot. En este capítulo vamos a discutir acerca del altar externo, sus medidas y la estructura del altar. Eh, bueno, antes de comenzar, haciendo una pequeña recapitulando lo que hemos estudiado anteriormente acerca del altar externo. Eh, Recordamos que el altar externo se encuentra dentro del patio principal del templo, la Ezrat Kohanim, y es el lugar activamente más importante, más activo del Bet HaMikdash, y es el lugar funcional más importante del templo. Eh, Recordando también que en tiempos del regreso de Babilonia, lo primero que se hizo fue restaurar el altar para poder así restaurar el servicio sacrificial, ya que sin altar no se pueden traer sacrificios. Recordemos también, de acuerdo a la halajá, como lo trae el Rambam, Maimónides, hay una prohibición para el pueblo judío de traer sacrificios fuera del lugar que Hashem escogió, siendo este Jerusalén, el monte Moriah en Jerusalén y el lugar donde estuvo dentro del templo el altar. Fuera de este lugar tenemos prohibido traer sacrificios, eh, exceptuando desde luego lo que hemos estudiado de la vaca roja, que su sacrificio puede ser, debe de ser en el Monte de los Olivos, en el Ar Hashemen o Monte del Aceite. Ahí era la ceremonia y el acto sacrificial de la vaca roja. El resto de sacrificios tenían que ser traídos al templo, al patio principal del templo, de acuerdo al tipo de sacrificio, si era un Kodesh Kodashim o un Kodashim Kalim, los de mayor santidad o menor santidad, respectivamente. Eh, de acuerdo a eso, se determina a dónde debe de ser su shejitá, teniendo que los eh, Kodshei Kodashim, los de mayor santidad, su faenado tiene que ser al norte del altar, mientras que los Kodashim Kalim, como en el caso del Corban Pesach, el sacrificio pascual puede ser traído, puede ser faenado en cualquier parte del patio, no necesariamente al norte del altar. Sin embargo, tenemos que, como dijimos, el lugar funcional y la centralidad del servicio sacrificial se encuentra en el altar y alrededor de este, ya que toda la actividad, la mayor actividad del templo durante el día, ya que sabemos que el servicio del templo es solamente de día, en la noche solo se hacían preparativos para el día siguiente y se terminaban de hacer ciertas actividades relacionadas al último corbán del día, que es o era el sacrificio continuo de la tarde, que con ese se cerraba el servicio sacrificial de ese día. Eh, Tenemos entonces que en general el servicio sacrificial, como ya hemos dicho, era solamente de día y no de noche, y la mayor actividad del templo se concentraba en el altar,
y alrededor de este. Al comienzo de las clases trajimos también los Midrashim que nos hablan que Adam Arishon, el primer hombre, fue creado en este lugar donde posteriormente estuvo el altar y como nos trae el Midrash, del mismo lugar de donde el hombre fue creado, ahí mismo va a encontrar su expiación, como lo trae el Midrash. Y recordemos también que en tiempos del Mishkan, del tabernáculo, en el desierto, el Mizbeach, el altar, era de Nehoshet, era de cobre, no era un altar de piedra como posteriormente lo fue en tiempos del templo. En tiempos del templo se construyó un altar de piedras que era hueco eh, por dentro, tenía un espacio por dentro eh, que posteriormente la vamos a estudiar y era construido a base de piedras y también de un material de relleno con el cual se hizo tanto el altar como la rampa de ascenso hacia el altar, como lo vamos a estudiar. Eh, Hay también varios conceptos importantes acerca del altar, como lo que trae el Ramjal, el Rav Moshe Chaim Luzzatto acerca del altar, que el altar es la Shejinah, ya que la Shejinah es la que recibe, recordando que la manifestación divina que se conoce como la Shejinah es una manifestación femenina y por lo tanto, como hemos estudiado, la función de lo femenino es recibir, la función de lo masculino es dar y con esto vemos cómo continuamente el altar siempre estaba recibiendo y recibiendo y recibiendo un acto femenino, como hemos estudiado también con la vaca roja, el principio fundamental e importante de Zahar, un Nekevá, de masculino y femenino, y cuál es la función de cada uno de ellos, teniendo que la función de lo femenino, una de las funciones de lo femenino es recibir y vemos entonces cómo esta comparación de la Shejinah y el altar eh, la podemos encontrar con el asunto de los sacrificios, ya que continuamente el altar recibía sangre, recibía animales, recibía las partes de los animales, los órganos internos y eh, las partes que se podían, que se deben quemar en el altar. Había un fuego continuo, habían varias piras en el altar que vamos a ver también y vamos a estudiar. Piras de fuego, una pira continuamente tenía que estar encendida, como nos dice la Torá, debe de haber un fuego continuo en el altar y no se debe apagar. Eh, Vemos también el asunto de los cuatro elementos que también mencionamos, juntamente con el concepto de la Shejinah y la manifestación de lo divino por medio también de los cuatro elementos, como lo vemos a lo largo de la Torá y del Tanaj, los cuatro elementos, el fuego, el agua, el aire y la tierra. En este caso, vemos también cómo estos cuatro elementos se juntan y manifiestan en el altar. Eh, Tenemos una manifestación de fuego con las piras, también con un fuego que descendía para consumir el sacrificio. Esto en tiempos del primer templo, ya en tiempos del segundo templo, ya esta manifestación de aceptación del Corbán no existía. Eh, Tenemos el elemento aire, que como sabemos, el aire y el oxígeno se encuentra en todos lados y es necesario para la combustión y la producción del fuego. Tenemos también el elemento agua que
servía como nesajim, como libación en tiempos de Sukkot, donde se hacían peticiones especiales para tener una lluvia a su medida y a su tiempo. Hacemos esta petición desde Sukkot, ya al final de la fiesta se hace lo que se llama Tikkun Ageshem, se pide por las lluvias al final de la fiesta de Sukkot. No pedimos al comienzo de la fiesta de Sukkot, ya que evitamos pedir lluvias en tiempos en que tenemos que estar fuera de la casa, dentro de la sukkah, en el patio o fuera de la casa. Y por lo tanto, la petición oficial por lluvia se realiza solamente al final de la fiesta, lo que se conoce como el Tikkun Ageshem. Mientras que la petición por un rocío, que se conoce como Tikkun Atal, tal con tet, eh, esto lo hacemos desde el primer día de Pesaj, se hace el Tikkun Atal y se empieza a, en la tefilá, cambiamos la petición de Mashiv a Ruach Morit a Geshem, el que trae el viento y hace descender la lluvia, la cambiamos por la petición de Morit Atal, quien hace descender el rocío. Esto lo hacemos desde el comienzo de la fiesta de Pesaj, ya que no hay ningún problema de pedir rocío en tiempo de Pesaj, mientras que la petición de lluvias la hacemos solamente hasta el final de la fiesta de Sukkot. Esto con respecto al elemento del agua. Con respecto al elemento de tierra, tenemos el altar, el monte Moriah, donde estaba el templo y el altar, y tenemos que en tiempos de el segundo templo, del primer y segundo templo, fue un altar de piedra con un relleno, como lo vamos a ver hoy. Esto con respecto a los cuatro elementos y el altar. Con respecto a em, con respecto a los mundos y a las especies, podemos mencionar también a cuatro. eh, a- Podemos mencionar desde lo más bajo, que sería el mundo mineral, lo que se conoce como Olam Adomem. El Domem en hebreo es algo que no habla y que es inerte y que no puede interactuar. Lo tenemos y lo vemos en la sal, el mundo mineral representado en la sal. La sal, como hemos estudiado, es un elemento necesario de agregar sal a todos los sacrificios antes de que fueran quemados en el altar. Tenemos también el mundo de lo vegetal, el Olam Tzomeach, lo que brota y crece, la vegetación, el mundo vegetal con la harina, con el aceite que se saca de la oliva y la ofrenda vegetal, la ofrenda minjá, una ofrenda también que se hacía diariamente en el templo, tenía que ser traída por el sumo sacerdote. Esto con respecto a la ofrenda minjá, una ofrenda vegetal. También tenemos también la ofrenda de la ketoret, el incienso, que también, como sabemos, se hacía a base de 11 especias, que estas especias, desde luego, vienen del mundo vegetal, con plantas con un olor y un aroma. Había una de estas especias que tenía Dafka, a propósito, tenía un mal olor. Habían 10 especias con buen olor, un olor grato, y había una que era la gelvena, que tenía un olor desagradable. Se unían entonces 10 especias con buen olor con una especia que no tenía un buen olor, un olor desagradable. Se unían y eso producía el aroma grato de la Ketoret, teniendo en cuenta, como hemos estudiado también, que la Torá, si se fijan, no llama al
ofrecimiento de la Ketoret no lo llama Reach Nihoach la Hashem, una ofrenda de olor grato para Hashem. Si se fijan, la Ketoret, que Dafka tiene un buen olor para nosotros, de acuerdo a nuestro sentido del olfato, la Torah no lo llama Reach Nihoach la Hashem, una ofrenda de olor grato para Hashem, la Ketoret no lo llama así. Sin embargo, si se fijan, con respecto a la ofrenda Olá, el sacrificio continuo, que es un animal que se quema completamente en el altar, dice Reach Nihoach la Hashem, una ofrenda de olor grato para Hashem. ¿Cuándo entonces se produce este olor grato para Hashem? En el sentido de que en el sacrificio continuo están representadas las 12 tribus de Israel en este sacrificio. Si bien es un sacrificio que es traído por sacerdotes, los sacerdotes son nuestros representantes en el templo. Sin embargo, todo Am Israel, todo el pueblo está representado en la ofrenda continua, todas las tribus están representadas en la ofrenda continua, la ofrenda tamid o la ofrenda olá, que era el tipo de ofrenda olá que sube completamente para Hashem, ya que se quema completamente en el altar, solamente su piel no. Esto sí produce olor grato para Hashem, como dice la Torah, Reach Nihoach la Hashem, la ofrenda continua, la ofrenda olá, que Dafka para nosotros es eh, carne y miembros de un animal que se queman en el altar para Hashem, desde el punto de vista de lo divino. eh, Están integradas las 12 tribus de Israel y el reconocimiento de la soberanía y el recibimiento del yugo del cielo, representado en este sacrificio, el sacrificio Olá, produce un olor grato frente a la divinidad. Esto con respecto a las ofrendas vegetales, mencionamos también el caso de la Ketoret, eh, recordando también que la Ketoret, desde su comienzo, su preparación hasta su fin, solamente sacerdotes estaban involucrados en la preparación de la Ketoret, a diferencia de los demás sacrificios, donde, como hemos estudiado, no necesariamente un sacerdote tiene que hacer la shejitá, el faenao de un animal, sino que puede ser también una persona que no es sacerdote, desde que se recibe la sangre del animal del sacrificio en adelante, hasta que se rocía su sangre en el altar. Toda esta actividad sí tiene que ser hecha por un sacerdote con sus 4 vestimentas básicas que las estudiamos también en detalle. Y, pero vemos también que hay representación de otras tribus en los sacrificios, mientras que el caso de la Ketoret, por así decirlo, es algo más como un servicio más privado y más solamente de los sacerdotes, como más exclusivo de ellos. Con respecto a la Ketoret, hay secretos detrás del concepto de la Ketoret, Bli Neder, Be'ezrat Hashem. Más adelante podríamos traer un poco acerca de los conceptos de la Ketoret. Eh, Esto con respecto a al mundo vegetal. Mencionamos el mundo mineral con la sal, el mundo vegetal con las ofrendas vegetales y la Ketoret. Tenemos el mundo animal. eh, eh, Desde luego los sacrificios de animales, de los ganados kasher permitidos, tanto para el consumo como para el asunto del sacrificio, del ganado vacuno, ovino y caprino e incluyendo las aves en el asunto del mundo animal. Las aves, esto con respecto al mundo animal y con respecto al mundo nuestro del ser humano, pues tenemos el servicio de los sacerdotes en el altar, representándonos a todos y cada uno de nosotros, del resto del pueblo y del resto de las tribus.
Vemos entonces cómo en el altar se integran tanto todos los elementos como todos los mundos y las dimensiones se integran en el asunto del altar y desde luego hay mucho más que hablar y mucho más que expandirse con respecto al altar. El altar también con respecto al asunto de las sefirot, de los atributos de los atributos divinos, sería más que todo el área del atributo de Tiferet, el esplendor. Recordemos que la expresión y la raíz, nuestra raíz espiritual de todo Israel, nuestra raíz está ahí en atributo de Tiferet, teniendo que en esta sefirá, en este atributo, nos encontramos integrados todos espiritualmente, todo Am Israel está integrado en este atributo de Tiferet. Desde luego, las tribus también tienen representación en otras sefirot y en otros atributos. Recordemos que hay tribus que se encuentran, por así decirlo, del lado izquierdo de la mesa de oro. Recordemos que en la mesa de oro se ponían 12 jalot, 12 panes, en la mesa de oro que estaba dentro del santuario propiamente dicho del templo. Habían 12 jalot, se ponían en dos pilas de 6 jalot y 6 jalot. 6 jalot de un lado y 6 jalot de un otro. Cada una de estas jalot representa una tribu y estas tribus están divididas en dos grupos de 6 y llevando esto también a un concepto más místico, tenemos que hay tribus que están más del lado izquierdo de las sefirot, como lo trae el Zohar, y tribus que están hacia el lado derecho de las sefirot. Recordemos que el del lado derecho del Kav Ayemani, de la línea derecha de los atributos y las sefirot, tenemos la sefirá de Gesed, tenemos la sefirá de Netzach, que es Dafka, la sefirá. Dentro de esta sefirá, la que estamos haciendo ahora la cuenta del Omer, la semana de la sefirá de Netzach, la sefirá de lo eterno y de los ciclos continuos. Esto es lo que representa este atributo de Netzach, lo Nitzchi, lo que es continuo, lo que es perpetuo. Recordemos que en nuestra realidad existen decenas y muchos ciclos. eh, Podemos mencionar en el cuerpo humano existen muchos ciclos que se repiten continuamente. Hay ciclos dentro de la célula, de nuestras células, que se repiten continuamente. Y esto lo podemos llevar también al mundo macroscópico, microscópico. Existen, como ustedes conocen, en biología y en física, muchos ciclos y todo lo cíclico y que se repite continuamente y que un ciclo o un sistema lleva a otro ciclo y que los sistemas se encuentran continuamente en una dinámica, representa este atributo de Netzach. También mencionando, aprovechando la oportunidad con el asunto de la Sefirat Omer, el conteo del Omer. Eh, Recordemos que tanto esta sefirá como la sefirá de Od em, se encuentran siempre juntas y se manifiestan siempre juntas. Así también las vemos representadas en la tefilá de Shemona Esra, cuando hay una bendición que representa este atributo de Netzach, inmediatamente la siguiente bendición es el atributo de Od y viceversa. Si una bendición es del atributo de Od, como la bendición de Bonei Yerushalayim, dentro de la Shemona Esra, de las 18 o 19 bendiciones, la siguiente bendición tiene que ser el atributo de Netzach, ya que la sefira de Netzach y de Od siempre son como dos gemelos que siempre están juntos y siempre se manifiestan y expresan juntos.
dentro del templo donde las encontramos. En el primer templo habían dos amudim de Nehoshet también, de cobre. Habían dos columnas de cobre que estaban en la entrada del Ejal, del santuario propiamente dicho del templo. Como ustedes lo pueden leer en el Tanaj, estas columnas de cobre que eran huecas por dentro tenían nombres que les puso el rey Shlomo. La columna de la derecha se llamaba Yahin, la columna de la izquierda se llamaba Boaz. Estas dos columnas representan estos dos atributos de Netzach y de Od. Eh, Estos dos atributos representan los nombres de Hashem que leemos en el Tanaj, perdón, con el atributo de Tsevakot, el dios de las huestes, Hashem Tsevakot, el nombre de Yud Kei Vav Kei a la derecha, Hashem Tsevakot, Yud Kei Vav Kei Tsevakot a la derecha con Netzach y a la izquierda con Elohim Tsevakot con Boaz, el nombre de Elohim Tsevakot. Estos nombres ustedes los van a encontrar continuamente en los profetas. Cuando el profeta dice, y así dijo Hashem Tsevakot, el Dios de las huestes, esto se debe a que de estas dos sefirot, los profetas recibían profecía de estas dos sefirot, de Netzach y de Od, recibían profecía por medio del atributo de Yesod. Recordemos que Yesod representa lo masculino, ya que Yesod es un atributo divino que continuamente da. ¿Hacia dónde? Hacia lo femenino, que es el atributo de Malhut o la Nukva, que es el atributo femenino, Malhut, el reinado, que representa también dentro de este atributo divino y de esta sefirá se encuentra todo el mundo de Asia con Ain, que es el mundo físico tal cual nosotros lo podemos percibir con nuestros sentidos, y hacia donde los científicos han podido explorar en el espacio. Todo eso se conoce como el mundo de Asia. Esa es la dimensión de lo físico, y todo este mundo de Asia, de lo físico, se encuentra dentro del atributo de Malhut. Todo lo que es tangible, físico, que lo podemos ver, medir, tocar y estudiar, está dentro de este atributo. Y esto con respecto a estos atributos divinos, con respecto, hablando del altar y generalidades del altar y conceptos relacionados al altar, recordando también que el templo de Jerusalén es un lugar de profecía, ahí se recibía profecía, por eso vemos como la eh, mayor cantidad de profetas que tenemos en el Tanaj que registraron su profecía, muchos de ellos eran Kohanim, sacerdotes, como el caso de el profeta del Jorbán, de la destrucción del primer templo, Irmiyahu, el profeta Jeremías era sacerdote, el profeta Yehezkel, el profeta Ezequiel también sacerdote, y así vemos también cómo el sacerdocio estuvo muy involucrado en el asunto del mensaje profético, no exclusivamente de ellos, desde luego, ya que profecía puede ser recibida por cualquier persona del pueblo de Israel. Y así vimos a lo largo de la historia de los profetas también. Besrat Hashem, vamos a estudiar más adelante el asunto de la profecía, al menos generalidades de la experiencia profética. Em, el pueblo de Israel tuvo en su historia decenas y centenas de profetas. Sin embargo, solamente las profecías relevantes para el futuro fueron las que tenemos hoy en día en el Tanaj, las más relevantes e importantes. Eh, También escribió el Rambam que en el futuro, antes de la
venida del Mashiach. La profecía también tiene que regresar como un signo y auspicio de que la era mesiánica ya se está acercando. Em, y bueno, esto con respecto al altar y al patio. Ya que todos estos elementos se encontraban en el patio, estas dos columnas de las que hablamos hoy se encontraban en el patio de los Kohanim, donde estaba también el altar y alrededores. Eh, y bueno, mencionamos también los cuatro elementos y los mundos. Eh, Ahora pues vamos a empezar ya propiamente con las Mishnayot y Besrat Hashem Bli Neder. Vamos a ir desarrollando también cada uno de los conceptos que hemos discutido hasta ahora. Tenemos entonces que la Mishnah Aleph, la Mishnah número 1 del capítulo 3 de Masejet Midot, nos empieza a describir el Mizbeach, el altar, Mizbeach Aolah. Recordemos que lo llamaron así porque el sacrificio continuo se llama sacrificio el Korban Atamid o Korban Aolah. Por eso, entonces, el Mizbeach lo llaman Mizbeach Haolá, el altar de la Olá, del sacrificio continuo, o el sacrificio Olá. Nos dice la Mishnah, entonces, המזבח היה 32 על 32. עלה אמה וכנס אמה, זה היסוד. נמצא 30 על 30. עלה 5 וכנס אמה. זה הסובב. נמצא 28 על 28, מקום הקרנות, אמה מזה ואמה מזה. נמצא 26 על 26, מקום הילוך רגלי הכהנים, אמה מזה ואמה מזה. נמצא 24 על 24, מקום המערכה. Continúa la Mishnah. אמר רבי יוסף, מתחילה לא היה אלא 28 על 28 כונס ועולה במידה זו, עד שנמצא מקום המערכה 20 על 20. וכשעלו הוסיפו עליו 400 מן הדרום ו400 מן המערב, כמין גמר שנאמר בספר יחזקאל והאריאל 12 אורך ב12 רוחב רבוע, יכול שאינו אלא 12 על 12, כשהוא אומר שם אל ארבעיו, מלמד שמן האמצע הוא מודד 12 אמה לכל רוח, וחוט של סקרה חוגרו באמצע. להבדיל בין הדמים העליונים לדמים התחתונים, והיסוד היה מהלך על פני כל הצפון ועל פני כל המערב, ואוכל בדרום אמה אחת ובמזרח אמה אחת. Lo dice entonces esta Mishnah número 1, la Aleph, el altar externo medía 32 codos cuadrados desde su base. Había una estructura de un codo de alto que bordeaba el altar y que tenía una repisa de un codo, lo que se conoce como el yesod o la base del altar. Por sobre el yesod, el altar tiene 30 codos cuadrados, teniendo una repisa de un codo, que esto se conoce como el sovev. Por sobre el sovev, el altar era de 28 codos cuadrados, a una altura de 3 codos. Por sobre el sovev se encuentra la parte superior del altar. Sus cuernos eran de un codo cuadrado cada uno de estos cuernos. 4 cuernos, un codo cuadrado, cada uno de ellos. Sin tomar en cuenta el área de los cuernos, en su parte superior, el altar era de 26 codos cuadrados
El área por donde los sacerdotes caminaban de un codo por ambos lados. El área del altar, sin tomar en cuenta esta área por donde caminaban los sacerdotes, era de 24 codos cuadrados. Dijo Rabiose anteriormente en el primer templo, el altar era de 28 codos cuadrados. Sus distintas partes tenían una altura similar y medida similar, incluyendo sus repisas, como se describió anteriormente, teniendo en su parte superior 20 codos cuadrados. Y cuando regresaron del exilio de Babilonia, le agregaron 4 codos por el sur y por el occidente en forma de gamma, la letra del alfabeto griego. Como está escrito en el libro de Yehezkel, capítulo 43, verso 26, y el Ariel. Ariel es la parte superior del altar, se conoce como Ariel. Tendrá 12 codos cuadrados por sus 4 lados. Se pregunta entonces, ¿será posible que fueran solo 12 codos cuadrados? Cuando dice sus 4 lados iguales, esto significa que se mide desde el centro del altar 12 codos en cada dirección, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Medir 12 codos desde un punto central, teniendo entonces 24 codos cuadrados en total. Una línea de color rojo rodeaba el altar por su parte media, dividiéndolo en parte superior e inferior, para dividir entre la sangre que debe ser rociada superior, en su parte superior del altar, y la sangre que debe ser rociada en su parte inferior. La base, el yesod, se extendía a lo largo de todo su lado norte, su lado oeste, y lo hacía solamente por un codo en su parte sur y su parte este. Eh, ok, tenemos una imagen ahora de las medidas del altar en tiempos del segundo templo. Eh, Esta imagen, donde ahora está el crucero, sería el altar posicionándonos, por así decirlo, enfrente del altar, como que nosotros estamos parados a nivel en el piso del patio de los sacerdotes y vemos el altar de frente. Es lo que tendríamos en esta imagen, con lo cual podemos apreciar varios niveles y varias dimensiones hasta llegar a una parte superior donde están los cranot, los cuernos del altar y el techo del altar, o sea, la parte más superior del altar, donde también se podía caminar y habían áreas donde se podía caminar y donde estaban las piras, la parte superior del altar. Eh, Tenemos entonces con la letra Aleph, que sería la línea más ancha de esta imagen, donde está el crucero ahora. Sería la medida más larga de todo el altar, midiéndolo desde su base, desde su parte más ancha, tomando en cuenta también el yesod, que sería la base, la parte más ancha, sería la parte más extensa del altar, que mide 32 por 32 codos, con la letra Aleph, con la letra Bet, tenemos el yesod. Vemos que el yesod es esta estructura donde ahora está el cursero. Vemos esta repisa, eh, una pequeña estructura de un codo. Esta repisa de un codo se conoce como el yesod y rodea al altar. Con la letra Gimel tenemos el Soved, el altar a la altura del Soved. Con la letra Gimel sería la línea de color verde, incluyendo al Soved, que el Soved sería esto, donde ahora está el cursor, donde se podía caminar
donde caminaban los sacerdotes también alrededor del altar, en este Sovev, con la línea verde y letra Gimel. Desde acá el altar mide 30 codos cuadrados, incluyendo al Sovev y a su repisa. Con la letra Dalet tenemos la altura del Sovev, que sería esto, donde está la letra Dalet y el cursero ahora. Esta altura, esto es el Sovev. La altura del Sovev son 5 codos. Y con la letra Hey tenemos el Arel. El Arel, que son dos palabras en hebreo, Ar, que es monte, y la palabra Kel, Aleph, Lamed, que significa la divinidad, significando el monte de Hashem, Ar-El. Eh, este Arel es la parte superior del altar y tomándola en cuenta con la letra Hey sería la línea de color rosa y el altar mide 28 codos cuadrados desde esta altura. Eh, la otra imagen más grande, para nosotros se ve como un cuadrado con varias líneas y cuadrados más pequeños por dentro, sería el altar viéndolo desde arriba, posicionándonos desde arriba. Estos pequeños cuadrados que están acá serían los 4 cuernos de un codo cuadrado cada cuerno y las distintas áreas que hemos estado describiendo, desde la más externa con su repisa que es el yesod, luego vendría el sovev y luego vendría la que acabamos de describir, el arel. Siguiendo entonces, la letra Vav nos dice el área sin incluir los cuernos mide 26 codos cuadrados, que sería, regresando a la imagen, la letra Vav, eh, s- la letra Vav y con una línea de color morado, donde vemos que no incluye a los cuernos, que son este y este. Esta línea donde está la letra Vav sería el área de los 26 codos cuadrados sin tomar en cuenta los cuernos. Con la letra Zain tenemos el área superior donde se encuentran las piras, mide 24 codos cuadrados. Regresando a la imagen, la letra Zain sería la línea más interna y más pequeña de 24 codos cuadrados. Luego la letra Het, tenemos la vista superior del altar, donde se aprecia el área de 24 codos cuadrados, donde se encontraban las piras que hemos mencionado. Sería esta imagen de el cuadrado más pequeño y más interno que tenemos aquí. Es el área más pequeña que se llama Makom Amarja, el área para las Maharjot o las piras de 24 codos cuadrados. Sería el área entonces más superior, más interna y más pequeña que con respecto a las otras áreas del altar. Siguiendo acá con esta imagen, tenemos las medidas del altar. Eh, en esta imagen tenemos lo que es el Ariel o la parte superior del altar. Y desde su centro mide 12 codos hacia sus 4 lados, haciendo un total entonces de 24 codos cuadrados. Con con la letra Aleph nos dice el Arel Makom Amaraja Nimdat Mi Merkazó Shtem Ama לכל רוח סך הכל 24 כפול 24 أما. Tenemos entonces el concepto que nos trae el libro de Ezequiel, que nos dice que son 12 codos en sus 4 direcciones. ¿Cómo resolvemos esto?
sería de esta forma, donde está ahora la X en el centro del altar. Usted mide hacia los cuatro lados, en los cuatro puntos cardinales. Usted mide 12 codos respectivamente hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. 12 codos hacia cada uno de los cuatro lados. Desde el centro, teniendo entonces 24 por 24 codos, 24 codos cuadrados. Eh, con la letra Bet en la segunda imagen vemos la línea roja en el altar que se llama el Hut Shel Sikra, como le llama la Gemara, o Hut Asikra. En otros lados, en los comentaristas, tenemos esta línea escarlata, divide el altar en parte superior e inferior. eh, en el medio del mismo y el altar es de 10 codos de alto en total, midiéndolo desde abajo, desde el piso hasta arriba, tomando en cuenta la altura de un codo de los cuernos, son 10 codos. Eh, Por respecto a los números 10 y 32, podemos ver también cómo están representados el concepto de 10, que serían los 10 atributos, las 10 sefirot, y el número de 32. ¿A dónde tenemos el número de 32? Lo tenemos con respecto a la creación. También, ya que sabemos que la creación, Hashem creó el mundo con 10 Maamarim, con 10 dichos, y con las letras hebreas, 22 letras del abecedario, del Aleph Bet, y 10 con respecto a los 10 atributos divinos. Vemos cómo también está representado estos conceptos con respecto al altar también. Y en el altar, como dijimos, ya que es parte del atributo de Tiferet, vemos representados e integrados muchos conceptos de la divinidad. Los vemos integrados justamente en este lugar, en el altar. Eh, Siguiendo con esta imagen, tenemos con la letra Gimel el Yesod o la base, el Yesod o base que recorre toda la parte norte y occidental del altar y lo hace solo por un codo en su parte sur y oriental. Eh, el Yesod sería esta estructura más externa del altar que lo rodea. Como dijimos, en su parte norte y occidental lo hace completamente. En su parte oriental y su parte sur, que sería donde está el crucero. Solamente vemos que entra por un codo en el altar, en su parte sur, y también aquí en su parte este, solamente lo hace por un codo, mientras que recubre completamente toda su parte norte, que sería esta, y su parte occidental hacia el Kodesh HaKodashim, la parte occidental del altar. También el Yesod lo recorre por completo. Con la letra Dalet, tenemos que el Yesod o base protruye solo por un codo, esto ya lo vimos, correcto, y básicamente nos expresa el mismo concepto. La Gimel, vimos cómo lo recorre todo por el norte y por el occidente, solo lo hace por un codo en el sur y en el este con la letra Dalet. Si hay preguntas hasta aquí de lo que vimos hoy.
More, eso último, de la parte más externa con un codo, ¿tiene alguna relación con cómo está estructurado Israel, con las tribus? Las tribus y el Yesod, ¿Cómo está Judá y... no directamente, pero sabemos que el concepto del Yesod, el atributo de Yesod o fundamento, tiene que ver con Yosef, Yosef Atzadik. Recordemos también que el yesod funciona funcionalmente en el altar, es donde se rocía el resto de la sangre que sobra luego que se ha hecho el rozamiento en el altar. El resto de la sangre es rociada en el yesod, dependiendo del sacrificio, así también en qué parte del yesod. Habían sacrificios que habían agujeros en el yesod, en su parte occidental, donde ciertos sacrificios, como por ejemplo los de Yom Kippur, la sangre restante se rociaba ahí en este yesod occidental. Y el resto de sacrificios en los días corrientes del año se hacía en el yesod que estaba sur occidental. Había un agujero ahí. Lo vamos a ver más adelante, ahora que estamos estudiando el altar. Eh, sí, el atributo de Yesod tiene que ver con Yosef Atzadik, el fundamento, el atributo, la cualidad de Yesod. Tiene varios nombres. Esta cualidad, el nombre divino que está en esta cualidad se llama Kel Hai. Aleph Lamed Kel, Hai, el Dios viviente. También se le llama Kol, que significa todo, con Kaf. Se le llama también Tov, bueno. Se le llama también Shalom. La, la última verajá del la Shemona Esrei, que se llama Sim Shalom, donde pedimos que Hashem haga Shalom y traiga Shalom. Paz, armonía, completitud, algo que está pleno, lleno, completo. Con respecto a la palabra shalom, la palabra shalem significa algo completo, pleno, integrado. Eh, es justamente este atributo de Yesod, eh, el atributo del shalom, es el atributo de Yesod. Em, Vemos entonces que cuando hay paz e integración con Yosef Atzadik, entonces hay paz en todo Am Israel, en todo el pueblo. Y es justamente este concepto que vemos en el libro de Yehezkel, el libro de Ezequiel, cuando dos etzim, o lo traducen como varas en la traducción. No sé si hay otra palabra en alguna otra traducción. La que yo recuerdo es varas, que se une la vara de Yosef y la vara de Yehudá y se forma una sola, un solo tronco. Este solo tronco es Tiferet, el atributo de Tiferet, donde está la raíz de todas las tribus, de las 12 tribus de Israel. Y en este atributo está integrado el nombre de la divinidad, Yud Kei Vav Kei, está en este atributo de Tiferet, que es un atributo que, como saben, y quien recuerda el orden de las sefirot, es un Tiferet, el atributo de Tiferet está justo en medio. No está tan arriba como lo es Keter o la corona, y no está tan abajo como lo es Malhut o la Nukba, lo femenino, sino que está en medio, lo que está en el centro. Besot Hashem, más adelante podemos traer los conceptos de Adam Kadmon, el hombre primordial, y Am Israel, porque Am Israel está en el centro, como un árbol central, también en conceptos más místicos, un Ilan Merkazí, un árbol central, o un Ilan Emsaí, el árbol que está en el medio, con 70 árboles que lo rodean, que son las 70 naciones. Esto con respecto al atributo de Tiferet, el nombre de Tiferet, el nombre divino relacionado a este atributo y sus manifestaciones. Con respecto a estos atributos. Y el Yesod tiene que ver más que todo con eso, como dijimos. Sí, tiene que ver con la tierra de Israel. Desde luego, todo.
La tierra de Israel, cuando ustedes vean y lean en la Torá que menciona la palabra Aretz, la palabra tierra en la Torá, se refiere al atributo de Malhut. Recuerda, la tierra de Israel también es algo femenino, representa el atributo de Malhut, recordando también que este atributo, siendo que es algo femenino, la función de la tierra de Israel es darnos un espacio en ella, como lo hace lo femenino, darnos un espacio en ella para que podamos existir y subsistir, para que cada tribu tenga su espacio, su terreno y su espacio también espiritual para poder crecer, desarrollarse, servir a Hashem. Esto con respecto al atributo de Malhut. Y cada vez que vean en la Torah que menciona la palabra Aretz, significa también este atributo de Malhut, la tierra de Israel. Es por esto que ustedes van a leer y ven y recuerdan que quién fue que introdujo al pueblo de Israel hacia el Malhut, hacia la tierra de Israel, fue Yoshua ben Nun. Yoshua de la tribu de Efraín, descendientes de Yosef. Yosef, el Yesod, el fundamento. Recordemos que este atributo es el que está por encima del atributo de Malhut y es este atributo Yesod quien tiene que introducirse, por así decirlo, a Malhut, al atributo de lo femenino. Es por eso que es Yosef quien tiene este tafkid, esta función de introducir, por ser ellos quienes representan el atributo de Yesod hacia Malhut. Y es por eso esta relación entre Yesod y Malhut, ya que Malhut, lo femenino, siempre recibe de Yesod. Y cuando existe armonía entre ambos atributos, existe paz no solo en Israel, sino que en todo el mundo. Esto es lo que le puedo decir relacionado a la tierra, al Yesod, a Malhut, etcétera. Esto es lo que le podría mencionar. Si hay alguna relación directa, como usted lo preguntó, con el Yesod del altar, con la tierra de Israel, eh, no le podría decir una relación directa. Sin embargo, los conceptos relacionados a esto, al Yesod y etcétera, eso es lo que le podría comentar por ahora. Muchas gracias, More. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte no, Rap. Muchas gracias. Gracias a usted por el tiempo y bueno, Besrat Hashem, si todo va bien, la próxima semana seguimos estudiando del altar. Toda Rabá, More, Gracias a todos por el tiempo y que esté muy Toda bien. Raba More. igualmente, que todo esté bien. Muchas Sí, gracias. bueno.